varios manejos, pero sí es necesario de repente revisar lo que dice la literatura también, ¿no? En relación a algunos puntos puntuales, algunos asuntos puntuales, ¿no? En relación a esta enfermedad, ya que hay evidencia, digamos, de distinto tipo, hay muchas guías para el tratamiento de esta enfermedad, y bueno, es importante conocer, como digo, ¿no? Para en algún momento tomar una decisión, pues estar fundamentados en lo que es, pues, las revisiones o lo que dicen, ¿no? Los otros estudios en que se han hecho este grupo de pacientes. Bueno, empezando, pues los objetivos de esta revisión, es una revisión algo breve que he hecho, pero es algo amplia que de repente da pie para una buena discusión. Básicamente quería revisar las recomendaciones para el tratamiento de esquizofrenia en fase aguda y también para el mantenimiento, ¿no? Que, digamos, son los dos grandes puntos de esta enfermedad en cuanto a su tratamiento. Me he basado en la guía PORT, que es bueno, el Patient Outcome Research Team, que es un estudio que se hizo a cargo del NIHM, que es el Instituto de Salud Mental bueno, de Estados Unidos, ¿no? El NIM. Y es una guía algo antigua, diría, es su última actualización así en 2009, pero llama la atención pues de que esta guía es una de las más conocidas y que no sé, quizás se hace hace tiempo, en realidad los autores pues que no había habido muchos cambios en la literatura. Esta guía lo que tiene de especial en comparación con otras es de que aparte de la opinión de expertos sobre las cuales también se basa, esta guía también también se basa en una revisión sistemática que hicieron los autores, ¿no? Sobre la literatura disponible en ese momento sobre medicación antipsicótica. Y esta, pues, producto de esta revisión sistemática y de la opinión de los expertos en esta área, pues, se presentan las recomendaciones, ¿no? De la guía como tal. Entonces, la guía presenta varios momentos o varios puntos que diga, en realidad son 11, 20, son 25 puntos que presenta en total en relación al tratamiento, ¿no? De los pacientes con esquizofrenia. En primer lugar, nos habla sobre el tratamiento de síntomas positivos, o podríamos considerar el tratamiento en la fase aguda. Lo que recomienda la guía es, en primer lugar, se debe iniciar el tratamiento con antipsicóticos, evitando usar la clozapina como primera línea para reducir los síntomas positivos. Y la guía hace un énfasis en que se debe evitar la clozapina, que se debería reservar para casos especiales, como en pacientes que tengan un caso de una esquizofrenia refractaria, y también para algunos casos puntuales, como en pacientes que tengan una alta agresividad, inclusive un alto riesgo de suicidabilidad, ¿no? Que son dos situaciones donde podría optarse en plan empezando, ¿no? Con este fármaco, siempre evaluando, ¿no? Caso por caso. Y también en esta guía recomendaban de todos los antipsicóticos que se disponen, de repente dejar como segunda opción la olanzapina. Y esto debido a que tiene pues un perfil de efectos adversos comparado con los otros un poco más, que se encontró más evidencia, ¿no? De que producía, estaba asociado, por ejemplo, a lo que es el síndrome metabólico, al riesgo de alteraciones en lo que son niveles de triglicéridos, de glucosa, que pues comparado, o sea, los estudios que se han hecho, ¿no? Sí se ha visto que se ha asociado en mayor magnitud a estos efectos, por lo cual se debía reservar este antipsicótico, probablemente como una segunda opción, ¿no? En el tratamiento, aunque en realidad no menciona esta preferencia. Y en relación a si es que se debería empezar con un antipsicótico de primera o segunda generación, pues la guía tampoco hace una diferenciación, y esto debido a que en la revisión que se ha hecho, pues no se ha demostrado en realidad una diferencia en cuanto a la eficacia y efectividad, ¿no? Entre estos dos grupos de fármacos. Tanto los antipsicóticos de primera como de segunda, en los estudios que se han hecho, y en estudios grandes, ¿no? Como el estudio CATI o CATLAS, se ha visto pues que no tiene una diferencia en cuanto a la efectividad, o al menos no una diferencia significativa, porque bueno, sí existen diferencias, digamos, numéricas, ¿no? Y esto pues apoyaría a la decisión del clínico iniciar indistintamente, ¿no? Con cualquiera de los dos, pero acá viene el segundo punto que consigno acá, ¿no? Que se debe considerar varios aspectos al momento de decidir el tratamiento. Se debe considerar la preferencia de cada paciente, la respuesta, si ha habido respuesta anterior al tratamiento, si ha presentado efectos adversos anteriormente. Y bueno, esta recomendación, como digo, es tanto para los pacientes que sea primer episodio como recurrencias, ¿no? Si ha tenido algún historial de efectos adversos anteriores, si es que ha cumplido anteriormente con la medicación, si ha seguido una buena herencia, de acuerdo al historial médico, acá, bueno, y los factores de riesgo que entrarían, ¿no? La evaluación metabólica, eh,
y básicamente eso, ¿no? Que vemos un paciente, pues, que, digamos, tiene alto riesgo de hacer un síndrome metabólico, pues, en ese caso nos alejaría un poco, digamos, la elección de un antipsicótico de segunda generación. Considerando todo este historial, y también por el perfil de cada fármaco, pues podríamos decidir, ya que se sabe que los antipsicóticos de primera generación pues están más asociados a lo que serían trastornos del movimiento, ¿no? Los extrapiramidalismos, como disonías agudas, eh, parkinsonismos, acaticia o disquinesia tardía, ¿no? En un uso prolongado. Y bueno, los antipsicóticos atípicos más se relacionan a lo que es pues, el síndrome metabólico en general. Y bueno, algunas particularidades que tiene cada fármaco que ya hemos revisado, ¿no? En anteriores discusiones, pero que sí hay que tener en cuenta. En cuanto a las dosis, esta guía también pone un punto interesante, ya que indica de que, o sea, sugiere algunas dosis en ese momento basadas en las revisiones que se hizo y también el tope, digamos, se basaba en las recomendaciones FDA de ese momento, como digo, el año 2009. Y en primer lugar proponen, ¿no? Si se va a usar un antipsicótico de primera generación, ha habido un error de primera generación, de primera línea, se debería usar este psicótico a dosis de 300 a 1000 miligramos de clorpromacina o su equivalente, ¿no? Con equivalente se refiere que pues existen tablas donde se puede traducir, digamos, esta dosis a otros antipsicóticos de primera. Más o menos la proporción y que se propone en esta revisión, de acuerdo a la literatura, pues es de que 100 miligramos de clorpromacina equivaldrían aproximadamente a 5 miligramos de trifluoperacina y a 2 miligramos de aloperidol, por lo cual esta dosis de 300 a 1000 pues más o menos sería en términos de trifluoperacina de 15 a 50 miligramos y en términos de aloperidol 2 a 16. Entonces, pues, esto, que diga de 2 a 20, que diga de 2 a 20 de aloperidol. Bueno, son dosis, digamos, algo altas en relación a la trifluoperacina, ¿no? Y en realidad la evidencia que propone, pues son estudios que se han hecho donde se ha visto que a esta dosis los antipsicóticos, o sea, una dosis superior, no tendrían un beneficio y más provocarían efectos secundarios, los antipsicóticos de primera especialmente, y a dosis menores también se ha visto que no habría efecto, ¿no? Pero como digo, es algo de esta guía. Bueno, estas dosis varían, ¿no? De acuerdo a la guía también que se revise. Aunque también recomiendo, y bueno, las otras dosis que vemos ahí pues son en relación a la aripiprazol, olanzapina, paliperidona, quetiapina, risperidona, ciprasidona, y a las dosis que estaban, como digo, a esa época. Recomiendan que el trial o el periodo donde se debe usar este antipsicótico debe ser no menor de 2 semanas y con límite de 6 semanas, ¿no? O sea, que tiene que ser un periodo adecuado para poder considerar, pues, que ha habido una buena respuesta o no ha habido una respuesta a un antipsicótico, ¿no? Cualquiera sea el que se use. Y esto en relación a que muchas veces, pues, se decide cambiar la medicación o se decide o se dice, ¿no? Que no ha sido exitoso el tratamiento cuando no se han cumplido estos parámetros, por ejemplo, cuando un paciente pues abandona el tratamiento, ¿no? Entonces, en esas circunstancias no se podría hablar de un tiempo adecuado, ¿no? En que ha recibido la medicación el paciente. Y otra recomendación que da la guía en relación a este punto, la dosis de inicio, recomienda que sea la dosis mínima mejor tolerada por el paciente. Es decir, que si es que voy a empezar, por ejemplo, con la zapina, no voy a irme de frente con 20 miligramos, ¿no? Ya que según las revisiones, los estudios que se han hecho, la dosis promedio más o menos que se usa en pacientes con esquizofrenia es de 12,5 miligramos más o menos, ¿no? Entonces estaríamos en el límite bajo, digamos, ¿no? De la olanzapina. Entonces, hay pacientes que van a tener una muy buena respuesta tan solo con 10 y con 20 pues probablemente también van a tener una respuesta, pero también esto acarrea, ¿no? Un mayor riesgo de efectos adversos, por lo cual se recomienda pues iniciar con la dosis mínima, mejor tolerada por el paciente y efectiva en la reducción de los síntomas positivos, con el fin pues de asegurar una mejor adherencia al tratamiento y una mejor tolerabilidad por el paciente, ¿no? En relación a estos efectos adversos, sobre todo cuando se trata de un primer episodio. Si es un paciente bueno que ya recibió anteriormente otros esquemas y se está haciendo un cambio, probablemente podemos empezar con una dosis un poquito más alta. Pero si es un paciente que es su primer episodio, pues con el fin de garantizar esto, es recomendable empezar con una dosis, digamos, de moderada a baja, ¿no? Para garantizar una buena respuesta y también una buena adherencia. Bueno, eso en relación a la dosis. El tratamiento de mantenimiento, que sería el siguiente paso, lo que recomiendan es que si se tuvo una buena respuesta, se debe ofrecer la medicación continua
para reducir el riesgo de recaída o empeoramiento de los síntomas positivos. Y este es un principio del tratamiento de esquizofrenia, ¿no? De que si se continúa el tratamiento tras salir de la fase aguda, hay un alto riesgo de recaídas, ¿no? Y es algo que se ha estudiado y está bastante avalado por la literatura, por lo cual se recomienda hacer un tratamiento continuo para evitar esto. En relación a la dosis, también esta guía propone algunos puntos interesantes, ¿no? En relación a antipsicóticos de primera generación, recomiendan que se debería hacer el mantenimiento a dosis equivalente a 300-600 miligramos de clorpromacina. Con la equivalencia que hicimos antes sería más o menos 5 a 15 miligramos, de 15 a 30 miligramos de trifluoperacina, y sería este equivalente a 6 a 12 miligramos de aloperidol, los cuales son dosis, bueno, la trifluoperacina diría que es una dosis que usualmente vemos, ¿no? De 15, más o menos 15, 30 miligramos hasta 45 llegamos a ver, y esto es por recomendación de la guía, ya que dicen en la revisión que se hizo que a mayores dosis, en cuanto a relación al mantenimiento, no había mayor diferencia, ¿no? En el efecto del psicofármaco a largo plazo, y más bien se presentaban mayores efectos adversos, y a menores dosis igual no se conseguía el efecto. Pero como digo, es un principio que, bueno, que propone en esta guía, y en relación a los antipsicóticos de segunda, se dice que no se debería modificar la dosis efectiva, la cual se produjo, ¿no? La reducción de síntomas positivos en la fase aguda. Y en general este es el principio, creo que usamos en el instituto, ¿no? De que no se debe reducir, no se debe cambiar la dosis con la cual ha respondido pues, el paciente en la fase aguda. En general, ese es un principio que se usa y que se debería también al momento de iniciar el tratamiento explicar al paciente, ¿no? Porque muchas veces la preocupación de la persona pues es cuánto tiempo va a tomar el tratamiento, y en general pues no hay un tiempo, estableciendo un tiempo límite, ¿no? Probablemente va a ser un tratamiento de por vida. Esto con el fin de evitar pues recaídas, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la recomendación de las dosis. Otro punto interesante son los inyectables de acción prolongada, la medicación de depósito como la conocemos, que se debe ofrecer como una alternativa, y mencionan esto en el tratamiento de mantenimiento en general, y también es algo que he visto, ¿no? En la práctica pues no se ve que se usan estos medicamentos para el tratamiento de la fase aguda, ¿no? Porque usualmente pues estos se usan ya en pacientes que tienen un historial por distintos motivos, ¿no? De que no toleran la vía oral, o que no tengan una historial, una buena adherencia, ¿no? En todo caso se opta por estos fármacos en pacientes ya para una vez que hayan superado la fase aguda, ¿no? Por estas circunstancias. En realidad la guía menciona de que no se han hecho estudios en fase aguda con medicación de depósito, por lo cual no se recomienda su uso para la fase aguda, ¿no? Las dosis que proponen, pues es la flufenacina, la dosis que vemos ahí, 6,25, 25 miligramos cada 2 semanas, y el decanato de haloperidol, 50 a 200 miligramos de manera mensual, ¿no? Cada 4 semanas. Que bueno, o sea, esto también en base a las revisiones que se hizo en ese tiempo, donde se veía que estas eran dosis efectivas, y que digamos, en la dosis tope pasar este límite, pues no genera mayor beneficio, ¿no? En los pacientes que recibían esta medicación. De la misma manera que en los medicamentos que se usan en la fase aguda, pues estos no se deben, o se debe evaluar, ¿no? Cada caso, viene el perfil del paciente. En caso de estos dos fármacos, pues son de primera generación, por lo cual, digamos, el riesgo metabólico no es tan alto como los de segunda, pero también recordar que actualmente se cuenta también, ¿no? Con medicación de depósito que derivado de fármacos de segunda, ¿no? Como la risperidona, la paliperidona, pues que en esos casos sí habría que considerar ese riesgo metabólico, ¿no? En el caso se opte por usar esa medicación de depósito, en el caso de los de segunda, que también son de depósito. Eso en cuanto a la terapia de mantenimiento. La guía hace un énfasis especial sobre el uso de clozapina, ya que, bueno, sabemos que es un fármaco con bastantes propiedades que la hacen distinto de los otros. La guía, pues, propone que debe ofrecerse a pacientes que continúen experimentando síntomas clínicamente significativos y persistentes después de 2 esquemas adecuados con otros antipsicóticos. O sea, traducido, o mejor dicho, como ya había mencionado antes, se tiene que asegurar, ¿no? Que el paciente haya recibido efectivamente 2 esquemas en el tiempo recomendado, según la guía de 2 a 6 semanas, y a la dosis adecuada, ¿no? Para garantizar, pues, de que efectivamente se trata de una esquizofrenia refractaria, considerando, pues, obviamente, si el paciente ha tenido historia de adherencia y todo eso. Y en este caso, pues, sí se beneficiarían de la clozapina, ya que en las revisiones sistemáticas en la revisión sistemática que se realizó, se ve, ¿no? Que en realidad no hay una diferencia, digamos, en efectividad entre todos los antipsicóticos. El único, pues, que, digamos, sobresale un poco más la clozapina en relación, pues,
a la mejoría, ¿no?, de síntomas positivos, e inclusive mencionan de que en algunos estudios se veía que también mejoraba los síntomas negativos, ¿no?, en alguna medida, lo que también lo diferencia de otros antipsicóticos. Pero bueno, obviamente que es un fármaco que por sus características, principalmente el riesgo de granulocitosis, que es un riesgo potencialmente mortal, se reserva, ¿no?, para estos casos especiales. Aunque también mencionan en esta guía que hay algo de controversia, porque inclusive hay estudios donde se ha visto, ¿no?, que la clozapina se podría usar primera, como primera línea, ¿no?, y en casos especiales. Para el trial de clozapina, para, bueno, el esquema de clozapina que se va a usar, se recomienda administrar al menos 8 semanas, una dosis de 300 a 800 miligramos al día. Como digo, estos son límites de acuerdo a la FDA, el límite superior sobre todo 800. Sabemos que alguna bibliografía menciona que se puede llegar hasta 900, e inclusive en la guía NICE mencionan hasta 1000 miligramos de clozapina por día. Y bueno, obviamente haciendo de esta manera el régimen, se debería esperar una respuesta, ¿no? En caso, menciona la guía, no se encuentre una respuesta con clozapina, asegurándose, ¿no?, de que haya recibido esta dosis y durante este tiempo, se debería considerar hacer un dosaje, ¿no?, de este fármaco en sangre, ya que en los estudios que se han hecho, y son varios estudios que se han hecho, se ha visto de que un nivel superior a 350 nanogramos por mililitro se ha asociado, ¿no?, a una mejoría en los síntomas positivos de los pacientes que sufrían de esquizofrenia. En realidad este límite es un límite estandarizado, diría, porque hay varios, según también menciona en esta revisión, pues son varios estudios donde se ha visto el límite. En algunos ponen un límite un poquito superior, 370 nanogramos, y otros un poquito inferior a 250, mencionamos un estudio, ¿no? Pero en general el consenso es de 350 nanogramos por mililitro. Y en un paciente, pues, que recibe, digamos, clozapina a la dosis tope, pero que no llega a este nivel de fármaco en la sangre, se debería considerar algunos otros factores que podrían estar interviniendo, ¿no?, en este caso el metabolismo de la clozapina. Podría ser un metabolizador rápido, o podría estar, por ejemplo, usando, ¿no?, por ejemplo, nicotina, que sabemos pues que por su acción inductora del citocromo CIBA, el P450, el 1 a 2, pues podría disminuir, ¿no?, los niveles de clozapina sanguínea. En estos casos, pues se puede, con este fundamento, elevar, ¿no?, o incrementar la dosis de clozapina que recibe vía oral, para garantizar de que a nivel sanguíneo, pues, se logre un nivel adecuado de este fármaco. Bueno, lamentablemente en nuestro medio no contamos con este estudio, me parece, y bueno, alguna vez en piso tratamos de hacer este análisis, y nos dijeron, ¿no?, que sí se puede hacer, pero que la mandan la muestra al extranjero, ¿no?, para hacer el dosaje. Pero bueno, en estos casos de estos pacientes que no responden a clozapina, sí sería, según la guía, ¿no?, una buena opción, con el fin de garantizar, ¿no?, que efectivamente esté llegándose a los niveles adecuados en sangre. Bueno, otra cosa que no mencioné acá, pero que ya he mencionado antes, es en relación a casos especiales, cuando se puede iniciar clozapina como primera línea. Y como mencioné en esta guía, mencionaban que podía usarse en pacientes que tienen un alto índice de violencia o de suicidabilidad, ¿no?, que tengan una alta probabilidad de estos tipos, ya que la clozapina se ha asociado a mejor control en estas conductas violentas, y también se ha asociado a reducción de la suicidabilidad de los pacientes con esquizofrenia. Y es uno de los psicofármacos, digamos, que sí, ¿no?, se ha demostrado que efectivamente disminuyen este riesgo de suicidabilidad. Y también algo curioso es de que se ha tratado de comparar la clozapina, por ejemplo, con la olanzapina. Es algo también que me llamó la atención, y en realidad es algo que de repente se menciona en el estudio someramente, que la olanzapina se ha tratado de hacer muchos estudios para demostrar que es un buen fármaco, y en realidad eh, en todos los estudios que se ha hecho, por ejemplo, comparando con clozapina, en algunos se trató de favorecer un poco la olanzapina, ya que se decía, ¿no?, que estaban recibiendo pacientes que habían recibido 2 esquemas anteriores y que tenían una buena respuesta con olanzapina, considerando que también se podría usar en estos pacientes que, digamos, habían recibido terapia anterior, con otro psicofármaco, y que también podría ser útil en esquizofrenia refractaria. Pero en realidad mencionaban los autores de esta revisión, pues, de que no se hizo bien este protocolo, porque los pacientes que efectivamente habían recibido anteriormente terapias con psicofármacos, en realidad no es que no habían tenido una respuesta a esto, sino que habían abandonado el tratamiento por varias razones, ¿no? La principal por falta de tolerancia. Entonces no se podía considerar estos pacientes, no se podía considerar un buen diseño metodológico en realidad, ¿no? En todo caso, el único fármaco que había demostrado su eficacia en la refractariedad era, pues, la clozapina. Y un cierto grado de superioridad, como digo, en relación a otros psicofármacos, ¿no?, que usamos, de otros neurolépticos en particular, ¿no?, para el tratamiento de esquizofrenia y psicosis. El doctor ha entrado. A ver, poquito. Ya, en todo caso, eso es en relación a clozapina.
Otras recomendaciones que da la guía para el tratamiento de estos pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, son pacientes especiales, ¿no? Que ¿en qué caso se podría iniciar dosis profiláctica con anticolinérgicos, ¿no? Acá mencionaba en inglés antiparkinsonismo, bueno, que básicamente se refiere a estos medicamentos anticolinérgicos. Eh, en los antipsicóticos de primera generación se recomendaba la evaluación de cada caso, y esto considerando básicamente la preferencia del paciente, las características del antipsicótico y otros factores de riesgo, ¿no? En relación a otros factores de riesgo, pues evidentemente se refieren a, por ejemplo, a pacientes consumidores de sustancias, ¿no? Y pacientes jóvenes, ¿no? Que por esta predisposición, pues serían más susceptibles a hacer, sobre todo efectos agudos, ¿no? Lo que sería distonías, por ejemplo, que se podría considerar el inicio profiláctico de medicación anticolinérgica con el fin de prevenir, ¿no? Pero en general, pues no es algo que se recomiende. En general, por ejemplo, para antipsicóticos de segunda generación, no se recomendaba o no estaba justificado el uso profiláctico de anticolinérgicos, ¿no? En general. Eh, pero como digo, se tenía que hacer la evaluación, inclusive considerando en este caso, pues los antecedentes, ¿no? El historial anterior en caso de una recaída, ¿no? Que si ha tenido anteriormente, pues una acción de este tipo, pues, se podría iniciar, ¿no? Profilácticamente. Eh, y bueno, ya en relación a otras medidas que se podrían usar, otros medicamentos, por ejemplo, en el caso de pacientes que llegan en agitación, en una fase aguda de un episodio psicótico, se recomienda el antipsicótico vía oral o intramuscular. Si nos damos cuenta, pues dice oral o intramuscular porque va a depender mucho de si el paciente pues está en condiciones, ¿no? De recibir medicación, ya que sabemos que la vía preferible pues la vía oral. Se puede dar solo o en combinación con una benzodiazepina de acción rápida, esto dependiendo de la evaluación que sea en ese momento. Y como se recomienda, ¿no? Y también es algo que nos dicen que se tiene que tratar, ¿no? De empezar la vía oral y considerar, digamos, hacer, de acuerdo con el estado del paciente, pues obviamente antes o durante el Ya, ¿quién es? Valeria, Sofía, eh, Grey. segundo punto que menciona Sí. es en relación a pacientes con consumo de tabaquismo. Menciona la guía que se podría ofrecer tratamiento con bupropión de liberación sostenida, 150 miligramos de vez al día, por 10-12 semanas en pacientes que desean dejar de fumar y que tengan como, bueno, mencionan esto, ¿no? Los pacientes que pertenecen a este grupo de pacientes con esquizofrenia, y esto en base a la revisión que se hizo, ¿no? Según esta revisión sistemática, pues sí se había visto estudios donde había habido un beneficio en relación a disminución por ejemplo, el periodo de abstinencia que estaban sin fumar, que permanecían sin fumar posterior a estas 12 semanas, además de que se había visto, bueno, en realidad no había habido estudios que se beneficiaban a estos pacientes aparte de la administración de bupropión, si también se podría, por ejemplo, dar terapia de reemplazo de nicotina, ¿no? Con parches de nicotina, por ejemplo. En realidad no había estudios que habían comparado, ¿no? Digamos, un paciente que solo recibía bupropión con uno que recibía bupropión y terapia de reemplazo de nicotina. Eh, por lo cual no estaba muy clara esta recomendación de usar estos medios para reemplazar nicotina. Bueno, en todo caso, lo que sí recomendaban era esto, ¿no? Le empezaba bupropión en esos pacientes que tenían este hábito, ¿no? Del hábito de fumar. Y la recomendación final en relación a esta parte de psicofármacos era que en pacientes que tenían todavía algún rezago de alucinaciones auditivas, que no habían respondido adecuadamente al tratamiento con antipsicóticos, también había alguna opción que, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal de baja frecuencia, mediante pulsos repetitivos de un GHz, se había visto que estimulando esta zona, la había algunas de transformación suicidal, por lo que Ya, yo ya, sería ya, ya no probablemente válida, ¿no? Y sé. ayudar a este grupo de pacientes. Eh, bueno, en general, esta guía, como digo, tiene varios puntos importantes en relación al No está tratamiento en de el estos plan. Bueno, si vas. principios para poder manejar esta enfermedad, lo cual considero que es importante conocerlos, muy aparte de conocer cada psicofármaco, ¿no? Que evidentemente va a ayudar en relación al Las tratamiento. indicaciones, atención por emergencia. Creo que esa es la parte más grande de esta revisión que podía hacer. Como digo, hay varias cosas que se podrían discutir de repente, que se podrían también, que son puntos interesantes que proponía la guía. Bueno, agradezco su atención. Gracias. No voy a poder exponer mucho.